Un saludo a todos. Hoy vamos a trabajar la clase de cómo realizar conclusiones. La clase pasada, entonces, vimos cómo se realizan ideas principales. Pues vamos a ver las diferencias de estos dos ejercicios y en qué consiste. Bueno, ¿cómo realizar conclusiones? Recuerden que estamos haciendo un trabajo que hemos denominado lectura crítica, que se da en tres pasos. Primero, hacemos la lectura y vamos viendo cómo están relacionadas las ideas que hay en esa lectura y lo materializamos en un mapa conceptual. Luego de hacer ese ejercicio es que podemos hacernos la idea global del texto que llamamos su idea principal y luego podemos hacer el ejercicio de la conclusión. Si me preguntaran cuál es la diferencia entre la idea principal y la conclusión, es que en la idea principal yo solo tengo que hablar de lo que hay en el texto, mientras que en la conclusión yo puedo reflexionarlo, evaluarlo, criticarlo y sobre todo en la conclusión es donde aparece mi postura personal. En la idea principal no aparecen las posturas personales, porque como el nombre lo dice, la idea principal que hay en el texto. Una pregunta por la idea principal es una pregunta por el texto. Una conclusión, por el contrario, es la postura que tengo frente a él. Una vez entendido esto, vamos a hablar entonces de los criterios que nosotros tenemos en cuenta en nuestra clase para la redacción de conclusiones. Hago la aclaración de que este ejercicio es un ejercicio que tiene la validez para esta clase. Puede que en otro tipo de materias, ¿cierto? Las conclusiones cambien. Creo que es muy diferente hacer conclusiones, por ejemplo, en un experimento para biología. Mientras que para materias como filosofía, sociales o español, este tipo de ejercicio que vamos a proponer hoy es totalmente válido y también se le pueden hacer sugerencias o cambios. Entonces, bien, entremos en materia. Lo que nosotros vamos a redactar son dos párrafos. Cuando hablamos de dos párrafos, no quiere decir que sean dos párrafos independientes, son dos párrafos que están totalmente correlacionados, es decir, son dos párrafos, pero son un solo texto, es una sola conclusión. Vamos a hablar entonces de ese primer párrafo. Ese primer párrafo, como ya lo hemos venido denominando en la clase anterior, va a tener un renglón introductorio. Luego de ese renglón introductorio va a tener la idea principal de lo que estás leyendo y luego vas a tomar postura frente a esa idea principal. Ahora en el ejercicio siguiente vamos a materializar eso en un párrafo en concreto y se los voy a ir señalando. Lo que vamos a advertir ahora es que esta parte que llamamos renglón introductorio más la idea principal va a tener una extensión de 5 renglones, mientras que la postura personal va a tener alrededor de otros 5 renglones. Advierto, esto no es una camisa de fuerza, esto es más bien un establecer una especie de mínimos, es decir, mínimo esta primera parte 5 renglones y mínimo la parte de la postura personal otros 5 renglones. En total nos va a sumar, pues obviamente, 10 renglones. Si me preguntan por qué, por ejemplo, frente a la postura personal, creo que una postura personal de menos de 5 renglones, pues sería más o menos decir una sola frase. Y una postura no se explica con una sola frase. Se requieren muchas más frases para, como mínimo, generar un argumento. Entonces, bien, este es nuestro primer párrafo, recuerdo, renglón introductorio, idea principal y postura personal. Ahora con el ejemplo va a quedar mucho más claro, claro que así no se entiende. Y es más, ahorita voy a dar ejemplos de qué es un renglón introductorio. Ejemplo, el renglón introductorio te va a decir a ti qué es lo que vas a empezar a escribir. ¿Cómo así? Si yo empiezo diciendo, la idea principal del texto es, ¿cierto? Si yo comienzo así es porque voy a escribir una idea principal, pero si yo comienzo diciendo, finalmente, en conclusión, ¿cierto? Estamos hablando entonces de una conclusión. El segundo párrafo va a tener entonces un conector. ¿Por qué es necesario un conector? Porque como estamos hablando de dos párrafos, necesitamos que ese segundo párrafo se conecte con el párrafo anterior. Luego vamos a hacer una reflexión, ¿cierto? Pero es una reflexión que tiene que ver con tu realidad presente. Es decir, el texto que yo leí, ¿qué tiene que ver con mi realidad? Esa reflexión va a ser alrededor de otros 10 renglones. Voy a colocar aquí ejemplos de eso que denominamos el renglón introductorio, o sea, el del primer párrafo. Podemos comenzar una conclusión diciendo finalmente, para resumir, o para terminar, o terminando, por último, en conclusión, para finalizar, en suma, para concluir, ¿cierto? Esas son las formas de comenzar. ¿Y cómo comenzar el segundo párrafo? Por ende, por lo tanto, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por esta razón, en ese orden de ideas, ¿cierto? Ahí les estoy dando ejemplos entonces de renglón introductorio y conectores. Sé que en este momento todavía suena muy extraño, todavía suena muy abstracto, pero con el ejemplo que vamos a colocar a continuación y señalando las partes de lo que les estoy proponiendo, se van a dar cuenta de que es un asunto más bien sencillo. Entonces, pongámonos en cuestión, vámonos acá.
Vamos a imaginar que hemos leído sobre la Revolución Francesa y que el texto de clase, que por lo general es una clase que se da en el grado octavo, que esa clase este, es sobre ese tema, la Revolución Francesa. Entonces, bien, comencemos. Habíamos dicho entonces que vamos a agrandar esto un poquito. Aquí, exacto. Otro poquito, así. Dice, finalmente se puede afirmar que esto es lo que nosotros llamamos renglón introductorio. ¿Sí ven? Finalmente se puede afirmar que, y vamos a colocarlo de color rojo, ¿cierto? Finalmente, bueno, creo que me quedó muy rojo. Vamos a colocarlo más bien amarillo para que se vea mejor. Qué pena. Aquí, vamos a colocar esto acá, más bien de un color más claro, para que es amarillo. Muy bien. Entonces, finalmente se puede afirmar que la Revolución Francesa constituye una serie de marcadas transformaciones en todos los niveles de la cultura. Entonces, miren, recuerden, le estamos trabajando qué es la Revolución Francesa. Primero hacemos el renglón introductorio y luego empezamos a hablar de lo que es la Revolución Francesa. Recuerden acá, vámonos aquí, perdón, vámonos acá a lo que habíamos planteado. Entonces, primero el renglón introductorio y luego la idea principal. Si mi texto es sobre la Revolución Francesa, entonces evidentemente yo tengo que hablar sobre lo que es la Revolución Francesa. Entonces, miren que lo estoy haciendo aquí. Finalmente, se puede afirmar que la Revolución Francesa constituye una serie de marcadas transformaciones en todos los niveles de la cultura de la época. O sea, nótese que lo que estamos haciendo es definir la Revolución Francesa en lo social, en lo político y en lo económico. Asunto que, si bien se explica como la opresión que vivía el pueblo a causa de una monarquía insensata y de una clase social emergente e ilustrada, se basa también en un proceso que se da de manera violenta y que la cifra de muertes y la manera en que se dieron no dejan de llamar la atención. Entonces, miren hasta acá, ¿sí ven? Todo esto es la síntesis, o sea, de la idea principal que leímos en el supuesto texto. La Revolución Francesa, definimos que es la Revolución Francesa. Vamos a colocarlo entonces me disculpan, es aquí, un color, ¿cierto? Azul. Repito, lo amarillo es el renglón introductorio y esto que vemos en este azulito es la idea principal. Ahora viene una parte importante y muy interesante. Ya tengo, ¿cierto?, la idea principal del texto que leí. Pero ojo, como estamos hablando de conclusiones, si yo lo dejo así, simplemente estoy colocando una idea principal. No tiene mucho sentido dejar el párrafo hasta ahí. Ahora tienes que comenzar a hacer algo muy interesante y es a tomar postura frente a lo que es la Revolución Francesa. Y ahí estás empezando a hacer conclusiones. Vuelvo y recuerdo, tomar postura es decir, bueno, ¿y yo qué opino de la Revolución Francesa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú piensas frente a eso? Cuando el estudiante está diciendo qué es lo que piensa frente a eso, pues está pensando el tema, no meramente repitiendo lo que leyó. Y las conclusiones tienen esa posibilidad, no de repetir lo leído, porque para eso sería el resumen, ¿cierto? O sintetizar lo leído, como por ejemplo un mapa conceptual, sino que va a mostrar que el estudiante puede tener una posición crítica frente a lo que está haciendo. Por eso es tan de vital importancia esta otra parte del párrafo que vas a escribir, porque esta es la parte que va a decir cuál es tu postura crítica. Entonces vamos a leerla. En ese sentido, cabe preguntarse por qué ciertos cambios en la sociedad implican violencia. Entonces, miren, ya aquí me estoy haciendo una pregunta, ¿cierto? ¿Qué me llamó la atención de la Revolución Francesa? La violencia. Es obvio que la clase social de la monarquía no iban a dejar el poder. Voy a quitar esta N aquí, me van a disculpar, me disculpan, no iba a dejar el poder, puesto que este es para ellos un estilo de vida privilegiado. La Revolución Francesa, si bien generó cambios que explican el presente en el que vivimos, pone en evidencia lo que es la ambición y la falta de empatía con con las clases desfavorecidas. Son los claros enemigos del progreso. Leo otra vez. Pone en evidencia lo que es la ambición y la falta de empatía con las clases desfavorecidas y que esta ambición y esta falta de empatía, vamos a corregirlo aquí, estas cosas son claros enemigos del progreso. Digámoslo así, estas dos últimas, ¿cierto?
los claros enemigos del progreso, ¿cierto? Muy bien. Entonces miren que lo que hizo la persona que escribe esto, ¿cierto? Pues es tomar postura frente a lo que es la Revolución Francesa. Entonces lo vamos a poner en otro color, ¿cierto? Entonces miren que este texto tiene, ¿cierto? Un renglón introductorio, tiene la definición de lo que es la idea principal. En esta idea principal no es necesario que la hagan tan esquemáticamente como la hicimos en la clase anterior, puedes tener un poco más de libertad a la hora de escribir, siempre y cuando sea eso, la idea principal. Entonces, si a ustedes les están pidiendo, ¿cierto? En una próxima lectura de filosofía, fíjense, ¿cierto? De qué trata la idea general de ese texto y luego lo ponen aquí en esta parte que está resaltada en azul y tomen postura frente a eso con esta parte que estamos señalando en verde, ¿cierto? Ahora bien, vamos a pasar entonces al segundo párrafo y recordemos entonces que estábamos parados aquí, ¿cierto? Estábamos parados aquí, me disculpan, estamos parados acá, ¿cierto? Aquí. Vamos al segundo párrafo. Tiene un conector, ¿cierto? Y una reflexión de la realidad presente. Vamos a ver cómo los encontramos en este texto de acá. Dice, en ese orden de ideas, cabe reflexionar sobre el sentido de la educación hoy en día. Entonces, miren, en ese orden de ideas, ese es nuestro renglón de conexión, ¿cierto? Voy a ponerle otro color, en ese orden de ideas. ¿De cuál ideas? De este orden de acá, ¿cierto? Cabe reflexionar sobre el sentido de la educación hoy en día. Antes, este era un privilegio de los nobles y el clero, pero hoy en día es pública y gratuita, sobre todo gracias a las posturas y a las políticas que se dieron después de dicha revolución. Pues es deber del Estado educar a sus ciudadanos. Se dieron cuenta de que la libertad va más allá de estar encerrado en un lugar. La ausencia de esta se da también, o sea, de la libertad, se da también cuando somos esclavos de la ignorancia, ¿cierto? El pueblo francés derramó sangre de sus habitantes y nosotros hoy disfrutamos de esa educación de manera inconsciente. Entramos a las aulas más por cumplir un deber que por el placer de cumplir la misión que tenemos con nosotros mismos, que no es otra que de hacer que la persona que somos alcance su verdadero potencial. Ojalá que las personas finalmente se cultivaran de tal manera que las revoluciones venideras se den sin derramar una sola gota de sangre. Miren entonces acá que todo esto es una reflexión muy personal, que quien escribe el texto lo que está haciendo es reflexionar su presente. Bueno, el texto lo escribí yo. Obviamente soy docente y me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con la educación, ¿cierto? Yo recuerdo que otro estudiante, por ejemplo, hizo una reflexión muy interesante sobre por qué seguimos siendo tan violentos hoy en día. Si hemos hecho cambios para mejorar, si hemos hecho cambios para progresar, ¿por qué continúa la violencia? Y cada persona puede, digamos, reflexionar su presente y su realidad de manera distinta, porque las personas son distintas y tienes contextos distintos. Entonces, miren bien, vuelvo y repito, tenemos un renglón introductorio, la idea principal, la postura frente a esa idea principal, un renglón de conexión y tenemos toda una serie de reflexiones, ¿cierto? De la época presente, de nuestro presente, con base en la lectura La Revolución Francesa. Entonces, este es nuestro esquema, se los voy a dejar también en Classroom. Y bueno, ya sabemos entonces en qué consiste la estructura que les estoy facilitando para hacer conclusiones. Que estén muy bien, pónganlo en práctica y bueno, nos vemos en clase. Un saludo muy especial a todos.